Los elementos químicos están colocados en una tabla periódica, en sucesión, de acuerdo con sus números atómicos. Esto constituye la ley periódica y es lo que permitió a los científicos elaborar la tabla periódica moderna. Esta tabla es una valiosa herramienta para los químicos y estudiantes de la ciencia química como usted. La mayoría de elementos químicos que existen en la tabla periódica moderna fueron descubiertos en el siglo XIX. Conforme pasaba el tiempo, fueron descubriéndose muchos elementos hasta llegar hasta los 118 actuales. Para entonces se tenía la idea de que todos los elementos poseían propiedades distintas en la naturaleza, sin un orden claro y evidente. Este desorden motivó a los científicos a establecer un patrón que les permitiera ordenar y clasificar dichos elementos. En 1869, el profesor ruso Dmitri Mendeleev señaló que tanto las propiedades físicas como las propiedades químicas de los elementos varían periódicamente conforme aumenta su masa atómica. Los elementos estaban clasificados de acuerdo con el orden creciente de la masa de cada átomo, ubicándolos en periodos o filas, de modo que los elementos con propiedades químicas similares aparecían en un mismo grupo o columna. Actualmente existe un elemento químico que lleva su nombre en honor al ordenamiento que hizo Dmitri Mendeleev. Este elemento químico es el elemento 101, que lleva por nombre Mendeleev. Años después de que Mendeleev presenta su tabla periódica, el físico británico Henry Moseley desarrolló una técnica para determinar la magnitud de carga positiva nuclear de los átomos de los elementos y concluyó que los elementos se deberían clasificar sobre la base del orden creciente de sus números atómicos. A raíz de los estudios de Henry Moseley, se determinó que cada elemento difiere de los demás en su número atómico, es decir, en el número de protones. Esta es la base para la clasificación de los elementos y la modificación de la ley que conocemos como ley periódica. Desde la época de Mendeleev, la tabla periódica sufrió numerosos cambios para incluir a nuevos elementos, incorporar valores más exactos y diferentes formas de rotular las columnas de los elementos. La secuencia de elementos en la tabla periódica moderna coincide con el aumento del número atómico y los elementos en su clasificación en grupos periódicos. En resumen, la tabla periódica Mendeleev se basó en un orden creciente de las masas atómicas de los elementos. Pero en la actualidad, los elementos se ordenan en la tabla periódica por su número atómico creciente y no por su masa atómica.